En el nivel más básico de la inteligencia humana no existe la reflexión profunda, ni la necesidad de comprender el mundo en términos abstractos. Aquí la mente funciona como una herramienta de supervivencia. La inteligencia primaria se centra en responder a estímulos inmediatos. Hambre, miedo, placer, dolor. No hay análisis, solo reacción. El cuerpo manda, la mente obedece. Las personas que se mueven principalmente en este nivel perciben la realidad a través de los sentidos. Lo que se ve, se oye o se toca es lo único que existe. No hay interés por las causas invisibles ni por las consecuencias a largo plazo. El presente domina completamente la experiencia. La vida se vive momento a momento, sin una narrativa interna que conecte el pasado con el futuro. En el segundo nivel, la inteligencia concreta, aparece una ligera evolución. Ya no se trata solo de reaccionar, sino de aprender a través de la experiencia directa. La persona comprende que ciertas acciones producen ciertos resultados. Si trabajo, obtengo dinero. Si sigo reglas simples, evito problemas. El pensamiento sigue siendo literal y práctico, profundamente ligado a lo tangible. En este punto, muchas habilidades manuales y técnicas florecen. Albañiles, mecánicos, artesanos y trabajadores prácticos suelen destacar aquí. No necesitan teorías complejas para ser eficaces. Su inteligencia se expresa en la acción, en el hacer bien las cosas con las manos, en dominar procesos repetitivos con precisión. Para ellos la inteligencia no es algo que se discuta, sino algo que se demuestra. Sin embargo, estos niveles también tienen un límite claro. Las ideas abstractas, los conceptos filosóficos o las preguntas existenciales resultan innecesarias o incluso molestas. Pensar demasiado se percibe como una pérdida de tiempo. El mundo es simple, funciona o no funciona, sirve o no sirve. Lo más importante es entender que estos niveles no son inferiores en términos humanos, son esenciales. Sin ellos la sociedad no podría sostenerse. Pero también explican por qué muchas personas jamás sienten la necesidad de cuestionar su forma de ver la realidad. Para ellas el mundo ya tiene sentido tal como es. Y es precisamente aquí donde comienza la gran división invisible entre los distintos niveles de inteligencia. En el tercer nivel, la inteligencia deja de centrarse únicamente en la supervivencia o la utilidad inmediata y empieza a orientarse hacia la convivencia. Aquí la mente aprende a leer el entorno social, a interpretar normas, jerarquías y expectativas colectivas. La pregunta ya no es solo qué funciona, sino qué está permitido y qué esperan los demás de mí. Las personas que operan principalmente en este nivel comprenden el valor de la adaptación social. Saben comportarse, encajar, respetar reglas implícitas. La autoridad, la tradición y las estructuras establecidas adquieren un peso enorme. Lo correcto se define por consenso, no por reflexión individual. Si la mayoría lo acepta, entonces es válido. En este punto surge una fuerte necesidad de pertenencia. El grupo se convierte en una referencia central para definir la identidad. Profesión, estatus, reputación y rol social son elementos clave. La inteligencia se manifiesta en la capacidad de navegar relaciones humanas, evitar conflictos innecesarios y mantener una imagen coherente ante los demás. Este nivel explica por qué muchas personas son altamente competentes en entornos corporativos, institucionales o burocráticos. Saben seguir procedimientos, respetar jerarquías y comunicarse de manera adecuada según el contexto. No buscan romper el sistema, sino funcionar bien dentro de él. Sin embargo, esta misma fortaleza es también su límite. El pensamiento crítico profundo aún no aparece. Cuestionar las normas puede generar ansiedad, porque amenaza la estabilidad social que tanto valoran. Las ideas disruptivas suelen percibirse como peligrosas o irresponsables. Pensar diferente implica el riesgo de quedar aislado. Por eso, en este nivel, la inteligencia está estrechamente ligada a la conformidad. No se trata de falta de capacidad, sino de una elección inconsciente. La seguridad del grupo es más importante que la exploración individual. El mundo funciona mejor cuando cada uno conoce su lugar,
Pero cuando alguien comienza a hacerse preguntas que van más allá de lo socialmente aceptado, cuando el por qué empieza a pesar más que el así se hace, entonces la mente está lista para cruzar un umbral mucho más incómodo. En el cuarto nivel, la inteligencia comienza a separarse claramente del grupo. Aquí aparece una ruptura silenciosa pero profunda. La mente ya no acepta las normas solo porque existen. Surge una pregunta incómoda, casi peligrosa. ¿Esto realmente tiene sentido? Las personas en este nivel desarrollan una fuerte capacidad de análisis, comparan ideas, detectan contradicciones y evalúan información de manera más racional. Ya no basta con la tradición o la autoridad. La verdad empieza a medirse por coherencia lógica, evidencia y resultados, no por aceptación social. Este es el nivel donde florecen científicos, ingenieros, estrategas y pensadores técnicos. La inteligencia se expresa en la habilidad de resolver problemas complejos, descomponer sistemas y encontrar patrones ocultos. El mundo se convierte en un conjunto de variables que pueden ser entendidas, optimizadas o corregidas. Pero este avance tiene un costo psicológico. A medida que el pensamiento se vuelve más independiente, también se vuelve más solitario. La persona empieza a notar que muchas reglas sociales son arbitrarias, que muchas creencias colectivas no resisten un análisis profundo. Esto genera distancia con el entorno. Aquí nace el escepticismo. No todo es cierto solo porque se repite muchas veces. No toda autoridad merece obediencia automática. Sin embargo, esta postura puede generar fricción constante con quienes aún operan en niveles anteriores. Cuestionar es visto como rebeldía, frialdad o arrogancia. Además, aunque el pensamiento crítico es poderoso, sigue teniendo límites. La mente analítica tiende a confiar excesivamente en la lógica y los datos, ignorando dimensiones más sutiles de la experiencia humana. Emociones, intuición y significado profundo suelen quedar relegados. Por eso muchas personas quedan atrapadas en este nivel. Son brillantes, racionales y eficientes, pero sienten un vacío difícil de explicar. Han aprendido a entender el mundo, pero no necesariamente a comprenderse a sí mismos. Algo falta, aunque no sepan exactamente qué. Cuando la lógica ya no responde a todas las preguntas, cuando el análisis no logra llenar ese vacío interno, la inteligencia se ve obligada a evolucionar una vez más. En este nivel, la inteligencia da un giro decisivo. Ya no se enfoca únicamente en comprender el mundo exterior, sino en explorar el universo interno. Aparece una pregunta nueva, más silenciosa pero mucho más profunda. ¿Por qué pienso, siento y reacciono de esta manera? Las personas que alcanzan este nivel comienzan a observar sus emociones con distancia. En lugar de ser arrastradas por la ira, el miedo o la ansiedad, aprenden a reconocerlas, nombrarlas y entender su origen. La inteligencia deja de ser solo análisis y se convierte en autoconciencia. Aquí se desarrolla la empatía real, no como una simple habilidad social, sino como una comprensión profunda del otro. Se reconoce que cada persona actúa desde sus propias heridas, miedos y condicionamientos. El juicio se debilita y en su lugar surge la comprensión. Este nivel permite manejar conflictos de forma más madura. La persona ya no necesita ganar todas las discusiones ni imponer su punto de vista. Aprende a escuchar, a ceder cuando es necesario y a elegir sus batallas con cuidado. La inteligencia se expresa en el autocontrol. Sin embargo, esta etapa también puede ser dolorosa. Al mirar hacia adentro salen a la luz traumas, inseguridades y patrones repetitivos que antes estaban ocultos. La conciencia se amplía, pero con ella llega una mayor sensibilidad emocional. Muchas personas se sienten vulnerables en este punto. Comprenden más, sienten más y paradójicamente también sufren más. Se dan cuenta de que no todo puede resolverse con lógica ni con esfuerzo. Hay heridas que solo pueden ser aceptadas y trabajadas con paciencia. Este nivel marca una transición crucial. La inteligencia ya no busca solo eficiencia o éxito externo. Empieza a buscar equilibrio, sentido y coherencia interna. Y cuando la persona comprende que incluso sus emociones no definen quién es, se abre la puerta a un nivel aún más profundo.
En este nivel, la inteligencia deja de perseguir respuestas rápidas. La mente ya no corre, se detiene. Aparece una pregunta que no busca solución inmediata, sino comprensión. ¿Para qué estoy aquí? Las personas que alcanzan este nivel empiezan a percibir la vida como un proceso más amplio. Comprenden que el éxito, el fracaso, el dolor y la alegría no son opuestos, sino partes de una misma experiencia. La inteligencia se transforma en contemplación. Aquí surge una relación distinta con el tiempo. El pasado deja de ser una carga constante y el futuro ya no genera tanta ansiedad. La atención se ancla en el presente, no como una técnica, sino como una forma natural de estar en el mundo. Este nivel trae una calma particular. No es euforia ni indiferencia, sino una serenidad que nace de aceptar la incertidumbre. La persona entiende que no todo tiene una explicación clara y aprende a convivir con lo desconocido sin sentirse perdida. También aparece un cambio en la manera de relacionarse con los demás. Se reduce la necesidad de aprobación externa. Las comparaciones pierden fuerza. La identidad ya no depende tanto de roles sociales, títulos o logros visibles. Sin embargo, este nivel puede provocar una sensación de aislamiento, no porque la persona se aleje de los demás, sino porque empieza a ver el mundo desde una perspectiva distinta. Muchas conversaciones se sienten superficiales, muchas preocupaciones ajenas parecen irrelevantes. En este punto, la inteligencia no busca imponer verdades. Comprende que cada persona está en un nivel distinto de conciencia y que forzar el despertar ajeno solo genera resistencia. El silencio empieza a tener más valor que las palabras. Este nivel no es el final, sino un umbral. Quienes lo atraviesan comienzan a intuir que la inteligencia más alta no consiste en saber más, sino en identificarse menos con la mente. Y esa comprensión prepara el terreno para el último nivel. En este nivel final, la inteligencia deja de identificarse con el yo. No desaparece la personalidad, pero se rompe la ilusión de que uno es solo sus pensamientos, emociones o historias pasadas. La mente sigue funcionando, pero ya no gobierna. Las personas que alcanzan este nivel comprenden algo fundamental. Gran parte del sufrimiento humano nace de la identificación excesiva con el ego, con la necesidad de tener razón, de defender una imagen, de controlar cómo los demás nos perciben. Aquí surge una libertad profunda. Ya no hay una lucha constante por demostrar valor. El silencio interior se vuelve más frecuente que el ruido mental. La persona actúa con claridad, pero sin la urgencia de validación externa. Este nivel no implica retirarse del mundo. Al contrario, muchos se vuelven más presentes, más humanos, más compasivos, pero su compasión no nace del sacrificio, sino de la comprensión. Entienden que todos, en distintos grados, están atrapados en sus propias narrativas internas. La inteligencia trascendente permite observar emociones intensas sin ser arrastrado por ellas. El miedo aparece, pero no paraliza. La tristeza llega, pero no define la identidad. Incluso el dolor se experimenta sin convertirse en sufrimiento prolongado. En este punto, la vida deja de ser una carrera y se convierte en una experiencia. Cada momento se vive con una atención plena, sin la obsesión de llegar a algún lugar. El sentido ya no se busca, se percibe en lo simple. Sin embargo, este nivel no es común, no porque sea superior, sino porque requiere soltar muchas certezas. Requiere aceptar que no todo debe ser comprendido intelectualmente, y eso resulta incómodo para una mente acostumbrada a controlar. Quienes llegan aquí no se sienten especiales. De hecho, suelen sentirse más pequeños frente a la inmensidad de la existencia. Pero esa humildad no es debilidad, es claridad. Este es el punto donde la inteligencia deja de acumular y empieza a liberar, donde el pensamiento se convierte en herramienta, no en prisión, y donde el silencio, por fin, habla más que cualquier respuesta. A lo largo de estos niveles, una cosa queda clara. No todas las personas recorren el mismo camino mental ni al mismo ritmo, y eso no es un error. Es una consecuencia natural de cómo cada individuo se enfrenta a la vida, al dolor y a la incertidumbre. Algunos permanecen en niveles donde la reacción domina sobre la reflexión, otros avanzan lentamente, cuestionando sus creencias, enfrentando contradicciones internas.
aprendiendo a observar antes de responder. Y unos pocos llegan a comprender que la verdadera inteligencia no consiste en acumular respuestas, sino en convivir con las preguntas. No se trata de clasificar a las personas como superiores o inferiores. Cada nivel cumple una función. Cada etapa ofrece lecciones distintas. El problema surge cuando alguien se queda atrapado en un nivel creyendo que ya no hay nada más por descubrir. La mayoría de los conflictos humanos no nacen de la falta de conocimiento, sino de la rigidez mental, de la incapacidad de aceptar otras perspectivas, de la necesidad constante de tener razón para proteger una identidad frágil. Comprender estos niveles no es para juzgar a los demás, sino para observarnos a nosotros mismos, para preguntarnos desde dónde reaccionamos, desde dónde decidimos, desde dónde interpretamos el mundo. Tal vez la verdadera pregunta no sea en qué nivel estás ahora, sino si estás dispuesto a moverte, si tienes la valentía de cuestionar lo que siempre diste por cierto, si puedes tolerar el silencio cuando no hay respuestas inmediatas, porque al final la inteligencia no es una meta que se alcanza, es un proceso continuo de desapego, conciencia y humildad, y ese proceso nunca termina.